a tocar el tema del corte en el suministro de la energía eléctrica que está afectando a gran parte de la zona centro-sur del país, que ha afectado, ha ido disminuyendo, pero de todas maneras quedan muchísimos clientes sin energía eléctrica, sin luz. 300.000 a nivel del país, cerca de 200.000, un poquito menos aquí en la región metropolitana. ¿Quién se hace responsable? ¿Cómo es el modelo de electricidad en Chile? ¿Qué responsabilidad además tienen las empresas? Bueno, lo queremos conversar con el ingeniero civil mecánico y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, a Javier Piedrafierro. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿no? Y un gusto estar acá compartiendo y hablando de energía. Bueno, es claro, y este tema que no es muy agradable para todos quienes están todavía sufriendo los cortes de luz, y la pregunta va por ahí. La primera, ¿tiene relación las consecuencias del sistema frontal, de los vientos, que también fueron sorprendentes, con lo que hemos vivido en corte de suministro de energía eléctrica? No, sin duda los fenómenos climáticos afectan las redes, por tanto se afecta el suministro eléctrico, ¿cierto? Pero una cosa es eso y cuánto las redes tienen que estar preparadas para soportar, ¿cierto? Las consecuencias del clima, ¿cierto? Hoy, bueno, estos vientos fueron mayores que hace 40 años, no los veíamos, claro, al menos acá en Santiago. O sea, la red, ya, eso es un tema, pero otro tema es el tiempo de reposición. Porque uno puede entender que se pueda cortar el suministro eléctrico, pero ¿por qué se demora tanto en reponer, ¿cierto? ¿Por qué las compañías no están preparadas con las cuadrillas necesarias para ir en socorro de las familias? Es una pregunta que todavía no podemos resolver. Es ahí la gran interrogante, porque tal como tú dices, uno entiende, viento de 124 kilómetros a la hora, caída de árboles, pero de partida era una cosa que se sabía, no la velocidad, pero sí que iban a haber vientos intensos. Entonces, es ahí la gran responsabilidad de la empresa, no tener su personal preparado, no tener un reforzamiento al personal para poder atender a estas contingencias. Sin duda, sin duda. O sea, primero, las redes tuvieron que haber estado en mejor mantención para que no un árbol la echara abajo, ¿cierto? Y dos, ya sabiendo que por casos extraordinarios se pudo haber dado, haber tenido los resguardos pertinentes y las cuadrillas preparadas para cuando se venga el mal tiempo, poder salir en socorro, ¿cierto? Y de esa manera poder haber restituido el suministro eléctrico de manera rápida. ¿Y en qué medida entonces el ente que regula todo esto, el ente que fiscaliza, la superintendencia, tiene responsabilidad también? Y te lo pregunto porque a lo mejor es necesario exigir ante también un fenómeno que se conocía, tener un plan de contingencia y que la empresa puedan respetar y puedan hacer llegar los recursos con los que cuenta. Mira, te voy a contar una historia que duele, pero el 2017, ¿te acuerdas cuando cayó nieve? Pasó lo mismo, claro, pero con nieve. Fue exactamente lo mismo, pero en vez de viento fue nieve. Se cortó también el suministro eléctrico varios días y luego salió el CEO, el gerente, digamos, de Enel, diciendo, oye, nosotros esta cuestión pasa porque tenemos las normas de calidad. Nosotros cumplimos lo que hay. Nosotros cumplimos lo que hay. Entonces, en este caso, es lamentablemente lo mismo, digamos. O sea, hay negligencia de parte de la empresa por no tener las cuadrillas preparadas para poder salir a restituir de manera rápida, sí. O sea, ¿hay responsabilidad de la empresa? Sí. Pero tampoco nos podemos hacer los lesos y decir, oye, aquí el Estado, digamos, o la institucionalidad estatal se lava las manos, porque no, pues si la regulación la ponemos, o sea, la pone el Estado. Entonces, es el Estado el que finalmente tuvo que haber sido también haber previsto, ¿cierto? El tener una regulación un poco más firme con las empresas para que esto no pasara. Claro, más aún cuando uno ya sabe que las cuadrillas son empresas externas además. Y muchas veces nos llegan, nosotros en el reporteo nos ha tocado que no cumple el horario, no es gente propiamente tal de la empresa, sino tienen que estar contratando. Entonces todo es bien variable. ¿Por qué la reiteración? Porque una cosa es que haya pasado ahora, pero tal como lo han dicho los alcaldes, por ejemplo, durante toda la jornada, esto lo venimos viviendo hace muchísimo tiempo, todos los meses, cada vez que cae un poco de lluvia ocurre lo mismo. ¿Hasta qué punto es la negligencia que no se ha logrado parar? Mira, yo creo que aquí lo que habría que analizar es el fondo de la situación. Al fondo, da lo mismo el sistema, si es privado, si es concesionado, si es estatal, da lo mismo. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es tener suministro eléctrico en la vivienda, ¿cierto? Ininterrumpida, y en caso de que se interrumpa, que esta pueda ser repuesta de manera rápida. Ese es el objetivo. Da lo mismo el método, ¿cierto? Entonces, ¿se está cumpliendo el objetivo? No se está cumpliendo el objetivo. Entonces ya habría que revisar el medio, ¿cierto? ¿Cuál es el medio? Nosotros tenemos un medio que básicamente, bueno, se privatizó todo el sistema de distribución eléctrica a principios de los años 80, ¿ya? Y se armó un sistema en Chile que se llama, que es un sistema teórico que se llama de empresa eficiente o empresa modelo. Entonces, ¿cómo funciona esta cuestión? Funciona así: cada 4 años se calcula teóricamente, o sea, todo en papel nomás, ¿ya? ¿Cómo funcionaría una empresa eficiente?
inteligente, una empresa modelo que maximiza en términos de eficiencia para poder reducir los costos y de esa manera se determina la tarifa. Ya, ¿cuánto le vamos a pagar a las distribuidoras? Que es alrededor de un 20% de la cuenta de la luz. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se le va a pagar a la empresa? Con lo que nosotros pagamos en tarifa, y eso ellos se remuneran y con esa plata ellos tienen que operar, mantener y administrar. Entonces la pregunta es, ¿alcanza o no alcanza con eso? ¿Ya? Porque las empresas lo que te pueden responder es, oye, es que no nos alcanza con esto. Pero Entonces, no han respondido a eso. ¿Ah? No han respondido a eso. y, bueno, lo que finalmente pasa en la realidad es que finalmente cuando vemos que cae una lluvia, porque antes puede haber sido con fenómenos extraordinarios, pero hoy cada lluvia, Sí, claro, sí, ¿cierto? ese es el Entonces, problema. evidentemente tenemos un problema de infraestructura en la red. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿por qué las empresas no están invirtiendo en mejorar las redes? Ya, infraestructura, ¿hablamos de qué? De cables. Ya. Estamos hablando de los fierros que le dicen en términos como la jerga de este ámbito en las calles. Por ejemplo, porque todo el mundo dice, no, hay que soterrarlo todo, ahí está la salida a todos los problemas. Pero sí, podría funcionar, pero es carísimo. Pero por otro lado, nosotros todavía tenemos una red que tiene, por ejemplo, fusibles. Que ya que cuando hay un alta voltaje, ¿cierto? Muy importante, ¡pum!, salta el fusible y tiene que venir alguien a reponerlo. Oye, pero estamos en el siglo XXI, hoy existen interruptores que si llega a pasar eso se baja y tú lo puedes reponer de manera remota. Remota, claro. Entonces eso es darle un poquito más de tecnología, ¿cierto?, a la red. Está en otro caso el tema de los medidores inteligentes, que fueron bien vapuleados, Sí. ¿cierto?, hace unos años atrás. Pero si nosotros tuviéramos medidores inteligentes, las empresas podrían saber dónde y cuándo exactamente se cortó el suministro de una vivienda. Ahora no, po. Hoy la manera que tienen las empresas de saber dónde y cuándo se corta la luz es que alguien llame por teléfono. ¿Ya? Y si nadie llama, ¿cierto?, ellos no Y saben. esa es la única forma, porque claro, uno se pregunta cómo en pleno siglo XXI no va a haber, uno se imagina un panel donde efectivamente sectores dentro de la pantalla se apaguen y te dan cuenta, no, es solamente por el llamado. Es por el llamado telefónico. Cuando existe el llamado telefónico, ellos pueden saber en tal zona hay un corte, o sea, hay que ir a ver. Te voy a contar una experiencia que me pasa, que ayer hablaba con una amiga y me decía, oye, ¿sabes qué? En la mañana llegó la cuadrilla, llevamos 3 días sin luz, o 2 días sin electricidad, llegó la cuadrilla a ver, y todo el mundo salió casi que a aplaudirlo. Llegaron estos héroes que nos van a resolver el problema de la luz, po. Sí, claro. ¿Ya? Y llegaron, estuvieron 20 minutos y se fueron. ¿Y qué pasó? No, que no encontraron el problema. Entonces hay un problema, ¿cierto?, en las redes, ¿cierto?, en términos de cuánta tecnología han implementado para poder tener una red más resiliente que en el fondo le entregue información a las distribuidoras para que puedan entregar un mejor servicio. ¿Y en qué medida, Javier, la falta de competencia también atenta contra esta mejora? No, eso es falso, porque en el fondo no es que sea falso, pero la distribución es un monopolio natural, Ya. por excelencia. O sea, si tú me dices que necesitamos más competencia, o sea, necesitamos que todo el mundo ponga cable en la calle. Ya, claro, No, que todas las empresas tengan sus no, cables sería es imposible. Es como el agua, yo no puedo abrirle una cañería y decir quiero hoy día agua andina, mañana quiero Esbío. Ya. No, pues tengo una sola cañería, ¿ya? Donde pudiese haber competencia en el tema de la comercialización de la energía. Pero ese es otro tema. Ya. Ahora estamos hablando del tema del suministro. ¿Ya? Entonces ahí es donde, y como es un mercado monopólico, Monopólico regulado. claro, es un monopolio natural, Sí, no claro. puede no ser monopólico, por eso tiene que ser regulado, ¿ya? Incluso hasta las utilidades de las empresas están reguladas. Claro, O sea, claro, sí. en esta empresa modelo, en esta empresa teórica, ¿cierto?, ficticia, ellos también, ahí se cuadra que tienen que tener una utilidad entre un 6 y un 8% después de impuestos. ¿Se imaginan? Está todo regulado al detalle. O sea, acá el problema es el tema de cuán efectiva o eficiente, ¿cierto?, es la regulación del suministro eléctrico y la calidad del suministro eléctrico. Y acá yo te quiero contar algo que es relevante, pero extremadamente relevante para el momento actual. Es que mira lo que te voy a contar. Esto yo lo conversé el fin de semana con dirigentes, con todo el mundo para poder asegurarme y ya estoy 100% seguro por eso te lo estoy 100% diciendo. chequeado. 100% chequeado. Muy Es bien. que hay cartas de la Superintendencia de Combustible, el panel de expertos, ya esto está, pero ahí está escrito, digamos. El 2017, después de que cae la nieve, y se corta la luz, lo otro, ¿qué pasó? Que hicieron la Comisión Nacional de Energía elaboró una nueva norma técnica. Una norma técnica para en el fondo evaluar la calidad de la infraestructura y para poder evaluar cómo podríamos mejorar la infraestructura para que frente a fenómenos de esta magnitud en términos climáticos, ¿cierto?, no se afectara el suministro eléctrico de las familias. ¿Se elaboró? ¿Qué pasó después? El año 2022 ya tocaba aplicarlo porque se estaba discutiendo la tarifa eléctrica Sí, claro. que se discute cada 4 años, bla, bla.
Ya se está discutiendo, entonces dijeron, bueno, traigamos la norma técnica para acá, para ampliarla. Claro. Perfecto, trajeron la norma técnica y se dieron cuenta que implementar la norma técnica hacía subir un mundo la tarifa eléctrica. ¿Por qué? Porque las inversiones las pagamos nosotros. Claro, sí. Todo lo pagamos nosotros. Entonces dijeron, chuta, no podemos aplicar la norma técnica porque si aplicamos la norma técnica va a subir mucho. Entonces, ¿qué hacemos? No, que las empresas paguen compensaciones nomás. Como está la ley, que las empresas paguen compensaciones y en la tarifa subimos un poquito la tarifa para juntar el dinero de las compensaciones que las empresas después nos tienen que pagar a nosotros mismos. O sea, hoy día es factible entonces que la empresa, y hablamos de CGN, las principales, precisamente digan eso, ¿sabe qué? Nosotros cumplimos con lo que se nos exige y la responsabilidad no está solo en nosotros, sino compartida. Lamentablemente Eso van a sí. tener razón, pero yo encuentro que es brutal esto que nosotros mismos estemos pagando un poco más de tarifa para juntar un montón de dinero para que después las empresas nos compensen a nosotros mismos. O sea que nos estamos autocompensando realmente, o el día de mañana cuando se nos compense por todo esto, va a ser plata que salió de nuestro mismo bolsillo. Sí, claro, eso es así. Y eso no puede ser. Pienso yo que habría que revisarlo. De todas maneras. Ahora, desde el punto de vista técnico y a propósito de todo lo que ha pasado, desde tu visión y visualizando todo lo extremo que fue en algunos sectores, con las caídas de estos árboles, con las caídas de los postes, con los grupos, digamos, con los transformadores en la calle, ¿cuánto debería haber sido un tiempo normal, si se puede establecer, para ir solucionando el problema? Estamos hablando incluso hasta el miércoles, dice el gerente de Enel. Ya va a ser casi prácticamente una semana. ¿Es un tiempo prudente? ¿Podría haber sido menos? Mira, yo hablé con el director ejecutivo, o sea, la persona que representa las distribuidoras en Chile, y él me decía, mira, según la tarificación, o sea, según cómo está construida, vuelvo a insistir, esta empresa modelo, eficiente, ficticia, ¿cierto? Está conceptualizado para que existan 100 cuadrillas acá en la región metropolitana operando. ¿Ya? Hoy están 200 cuadrillas operando. Para que se reponga el suministro de ley cuando corresponda, tenemos que haber tenido 600. ¿Está bien? Entonces, ahí el tema es, ya, ok, no tengáis a las 100 todas las semanas, po. Pero ¿cómo le podéis armar un sistema para que cuando vengan este tipo de fenómenos climáticos, ¿cierto?, tengan las suficientes cuadrillas, ya capaz, no para que sea de un día para otro, ¿cierto? Pero poder tener ya haber asegurado eso. Yo conversaba con algunos colegas que conocen de la distribución eléctrica de más años, me decía que antes había incluso solidaridad entre las distribuidoras. Y cuando en una cierta ciudad estaban muy colapsados, venían cuadrillas de otras ciudades y ayudaban. Yo no he visto que eso esté pasando ahora. Hay también otra posible solución para que el suministro eléctrico llegue más rápido. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por estos minutos. Muy interesante lo que nos plantea también, porque claro, uno más allá de la emergencia, que todavía muchísima gente la está viviendo, es importante ver las causas de fondo y tú la has explicado, y aquí hay responsabilidades compartidas sin duda, y es de esperar que un fenómeno tal como el que ocurrió, con consecuencias que todavía se siguen viviendo, sirva para poder analizar la pregunta de fondo, y no te quito más tiempo, es ¿por qué esto nos está pasando de nuevo? Claro. ¿Por qué? Porque es fácil echarle la culpa a las empresas que la tienen. Tienen todas las responsabilidades del mundo, está bien. Tienen responsabilidad, tienen que cumplir, no están haciendo bien su pega, sí. Pero ¿por qué nos pasa siempre si somos nosotros los que los regulamos a ellos? Exactamente. Ahí está la interrogante. Estimado. Muchas gracias, Javier, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por estos minutos. Nosotros vamos a seguir con otras